marcha y comparto escritorio, porque es un día importante. Vamos a verlo. Están viendo, ahí deberían empezar a ver el escritorio. Bueno, yo no obligo a nadie a que sigan en Twitter a nadie, menos a mí, no es así, pero este es mi Twitter, ¿no? Entonces, la primera publicación está fija. Segunda publicación, fíjense lo que ha pasado, estoy tuiteando esto desde ayer a la noche que me enteré, 11:30 más o menos, cuando me iba a acostar y miraba en la cama las cosas, las novedades. Fíjense, mucho para leer, ¿no? Esto es The Genome Aggregation Database. The Genome Aggregation Database es NOMAD, así se llama, ¿no? Como un nómade, NOMAD, ¿no? Es un proyecto que ya vamos a hablar porque lo tenemos en el curso, pero bueno, digamos, nunca había sacado una publicación, hacía más de 4 años que todos usábamos la base de datos de NOMAD, pero no había ninguna publicación, digamos, una publicación oficial, ¿no? Había algunas cosas en Archive, o bioRxiv. Bueno, acá está la publicación, entonces lo voy a mostrar. Miren lo que es esto, muchachos. A collection of research articles and related content from the NOMAD consortium that describe the analysis of human genetic variation. ¿Ok? Es decir, ¡pumba! Otro gran bloque de publicaciones, trabajos, novedades para seguir mirando. ¿Ok? Bueno, ustedes pueden entrar acá y déjenme ver aquí. Fíjense, at a glance, ¿no? A primera vista. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿No? Bueno, acá lo tienen. The Genome Aggregation Database, NOMAD, tiene 15.000 genomas completos. O sea, han secuenciado 15.000 genomas completos de diferentes poblaciones. Y 125.000, casi 26.000 exomas. ¿Ok? Bueno, a partir de ahí sacan diferentes publicaciones, ¿no? Fíjense esto, acabamos de terminar la clase de variantes estructurales. Bueno, ayer a la noche aparece un paper donde reportan 241 millones de pequeñas variantes genéticas, single variants, ¿ok? Single nucleotide and short insertion variants. Y 335.000 variantes estructurales de al menos 50 pares de base, comparado con las 7,4 identificadas por el previo paper anterior de NOMAD, ¿no? el release anterior, que era la base de datos EXAC, que esto es Exome Aggregation Consortium. Es decir, EXAC había puesto esto, bueno, miren lo que pasa con NOMAD, ¿no? 241 millones de variantes. Incluye exomas, genomas de europeos, latinos, africanos, es decir, empieza a tratar de mejorarse la discrepancia de lo que hablamos en la última clase, ¿no? De que los europeos son los que están fundamentalmente representados. Este es un tipo de gráfico que nosotros no hemos hecho ni lo van a ver. Son gráficos muy nuevos que están haciendo furor. Tiene una mezcla de PCA con otras cosas. Pero bueno, ahí lo tienen. ¿Y qué más? ¿Qué más? Hay 443.000 variantes que dan pérdida de función. Esto lo ven a través de los exomas, obviamente. 1.800 genes bialélicos, digamos, 1.815 genes que sugieren que esas pérdidas de funciones a veces son toleradas. Bueno, ahí está el Nature, ¿no? De esta semana. ¿Ok? Entonces, primer paper, The Mutational Constraint Spectrum Quantified from 141.000 humanos. Segundo paper, evaluando las variantes, digamos, de pérdida de función en los genes que son targets de drogas. ¿Okay?
una referencia de la variación estructural a nivel poblacional y de importancia médica. Otro paper. Transcription Expression Aware Annotation Improve Rate Variant Interpretation. Bueno, porque claro, imagínense, aquí lo que estamos viendo son que es justamente lo que nos va a tocar hoy, vamos a ver si llegamos, con esa cantidad de genomas, podemos analizar la variación que hay de muy baja frecuencia, variantes muy raras. Y luego hacen, bueno, un gen de Parkinson, ¿no? LRK2, pérdida de función en genes de Parkinson. Y luego, pérdida de función en regiones 5' translated en 15.000 individuos. Y luego, exomas, genomas, landscape of multiple variants. Bueno, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papers. Material hermoso para preparar en sus seminarios. Se imaginarán. Elijan. El que elige primero gana. Esto es así. Ahí están los trabajos con los que les mencioné ya de la vez anterior sobre filogenias a nivel genómico y el trabajo también de cáncer en homínidos, que también se los comenté, lo tienen ahí también en el Twitter, en algún lugar lo encontrarán. Es decir, bueno, esto es obligatorio, digamos. Nunca pasó que en el medio del curso, ¿no?, nos toque algo así, digamos. Es casi una bendición, es una bendición. Digamos, piensan en nosotros, la gente del MIT, Harvard, ¿ok? Así que, bueno, nos lo dan para que lo analicemos. Así que, bueno, muchachos, empiecen a pensar qué quieren dar de todo esto, porque empezamos a... Esto hay que analizarlo, ¿ok? Bueno, esa era una de las cosas que tenía que decirle. ¿Y qué más? No había segunda, era la única. Ok, era la única. Ok. Bueno, comentarios sobre esto. O sea, aquí van a ver variantes a nivel de SNP. No esperaríamos, ¿qué es lo que esperaría ver yo? A ver, no esperaría ver una gran cantidad de variación de baja frecuencia a nivel de SNP que sean novedosas, ¿no?, en estas poblaciones. Por supuesto, a lo mejor van a estar más representados los genomas poco representados, ¿no? Por ejemplo, latinoamericanos. Creo que la base de datos, hasta donde yo recuerdo, no tenía australianos. No sé si en esta versión habrán incorporado alguna población, pero lo dudo. Entonces, no esperaría ver un gran aumento de variantes de SNPs de baja frecuencia, porque eso, digamos, no debería ser el resultado principal. Se entiende por qué, ¿no? Es decir, ya estaba bastante definido. Es decir, teníamos que inventar casi el doble para ganar un 10%, ¿recuerdan?, ¿no? Eso lo habíamos visto. Lo que sí esperaríamos ver, claro, con 150.000 genomas alineados, una cantidad de variación estructural enorme, porque dense cuenta, y aparte de, digamos, genomas completos a profundidad muy razonable. Eso, recuerdo que NOMAD estaba así. Y bueno, y además con exomas, ¿no? Entonces, variación estructural, tiene que aparecer bastante más. Bueno, y de hecho lo aparecía, ¿no? Es decir, ahí veíamos algunos de los números. Y por otro lado, bueno, claro, variantes de exomas, ¿no? Es decir, las variantes de baja frecuencia en los genes, ¿no?, en esos exomas. Con lo cual, ahí lo que, claro, por eso se dedican a un paper de pérdida de función, ¿no? Es decir, ahora podemos ver pérdida de función porque hemos analizado todos los genes de todos los genomas, ¿no? Que antes en 1000 genomas, recuerden, nunca se llegó a todos a hacer exomas completos, ¿no? Se llegaban a hacer algunos, ¿no? Algunos genes en profundidad, pero nunca exomas completos y menos de decenas de miles o cientos de miles. ¿Ok? ¿Se entiende entonces esto? ¿Se dan cuenta? Más o menos las novedades van a aparecer por ahí. Bueno, y después lo que puede pasar con el RK2, que a alguno le interesará del grupo analizar ese gen, etcétera, ¿no? Ok, Martín, me preguntaste en el voice thread por qué, eh, digamos, debería esperar a encontrar más variación en África de baja frecuencia. ¿Era esa tu pregunta?
Manifiéstate, Martín, si estás ahí. ¿Estás ahí, Martín? Bueno, se fue a tomar mate. Ok, cuando vuelva Martín nos podrá decir. A mí me queda una duda, ¿te puedo preguntar? Claro, obvio. Bastante, me quedaron algunas, pero en particular, Para eso cuando estamos. vos hablas de los africanos, la mayor parte de las de lesiones eran en homocigosis, perdón, la menor parte eran en homocigosis y la mayor en heterocigosis, Exacto, exacto. ¿sí? Esto se debe básicamente a lo que venimos viendo en el curso el tema de los cuellos de botellas y, por ejemplo, si lo compararía con una población como, no sé, la de Finlandia, sería Claro. máxima esa diferencia. Sin duda. Sí, sí. Bueno, Finlandia, es muy probable que tengas un patrón como el que describís, sí. Dense cuenta que el hecho de tener mínima variación en homocigosis quiere decir que, primero, las de lesiones, eh, digamos, que son mayormente de poco tamaño, bueno, no son muy comunes, ¿ok? No son muy Ujú. comunes. Si no son muy comunes, la probabilidad de formar homocigotas es baja, ¿ok? Sí. Y más en una población donde ha mantenido, digamos, incluso aumentado los tamaños poblacionales sin cuello de botella, ¿ok? Que es África. Ujú. Al salir de África, lo que veo es que pierdo cantidad de variantes, ¿no? Bueno, Sí. no solo de SNP, digamos, pierdo haplotipos, y esos haplotipos contienen variantes estructurales, en particular de lesiones. Por lo tanto, ¿qué voy a perder? Y voy a perder a aquellos haplotipos que tienen alguna variante estructural. Ok. Con lo cual, la probabilidad de tenerlo en heterocigosis va a ser menor, ¿no? Um, y bueno, y los que queden, ¿no es así? Pues van a tener incluso hasta mayor probabilidad de estar en homocigosis, ¿no? Digamos, por esos cuellos Sí. de botella, porque he perdido variabilidad. Es decir, cuando ustedes pierden variabilidad, recuerden, no pierden variabilidad a nivel de combinaciones, pierden variabilidad, las combinaciones son una consecuencia, pierden variabilidad de haplotipos, ¿ok? Pierden variabilidad de SNP, de haplotipos, de variantes de lesiones, etc. Entonces, ¿con quién se pueden juntar ellos? Bueno, digamos, si pierdo variabilidad, lo que quede después de un cuello de botella va a ser poco y bueno, y va a tener más chance de juntarlos en homocigosis, ¿ok? Pero bueno, Sí. van a ser menos, ¿no? Es decir, yo Pero las esperaría de claramente que los homocigotas en cualquier lugar sean menos sí. que los heterocigotas, siempre. Es lo mismo que en SNPs, ¿no? Se comportan igual que lo que los genes, digamos, las de lesiones en este caso. Se comportan y... Siempre, A ver, ¿qué quieres decir con los genes? o que los, sí, que los aleos, que se tiende siempre a una, Son alelos, son cuando vas alelos, son perdiendo alelos. variabilidad, Son vas alelos, perdiendo. te das cuenta, Ramiro, que son alelos nada más que en vez de tener una variante AC o GT o lo que sea, es de lesión, no de lesión, ¿no? ¿Está bien? Claro, pero yo me refiero perdón, por ahí me Dale, estaba dale. refiriendo a las más grandes. Mm, mm. Bien, no son las de lesiones. Fíjate que las de lesiones, todo el bull que hemos hablado de variantes estructurales, las más grandes son de Sí, lesiones pequeñas, ¿no? Es decir, pequeñas, sí, menos de 1000 pares de base, ¿ok? sí, Las de 1000 hacia adelante son poco frecuentes, ¿ok? Son bien. bastante menos frecuentes. Eso lo habíamos Sí, visto sí, por sí, los sí, me numerogramos, acuerdo. ¿ok? Entonces, um, bueno, cuanto menos frecuente, menos probabilidad de tenerlos en homocigosis, ¿no? Obvio, obvio. Bien, ¿Está bien? Entonces, perfecto. Martín, ¿estás por ahí? Manifiéstate. Unimos las manos así. Bueno, no está Martín. Ok. Um, bueno, pero entonces Martín pregunta. Ah, ahí está Martín, me pone un ok. ¿Qué pasa, Martín? ¿No tenés micrófono? Puede ser. A ver, en el chat. Ah, si tenés micrófono, ¿no tenés micrófono? No sé. Mm. Bueno, decía, Martín me preguntó por qué tenemos más variabilidad de variantes estructurales en África. Bueno, a ver, lo que hay que pensar es lo siguiente.
África es el lugar donde no ha habido cuellos de botella, por lo tanto no estoy perdiendo haplotipos, no he perdido haplotipos. Si se han perdido haplotipos es por deriva en poblaciones locales, ¿ok? Entonces, dado que en nuestra historia pasó ahí, bueno, el bulk de variaciones que se ha formado en nuestra especie, de los cuales nosotros a la salida de África nos hemos llevado una porción, nada más, la mayor variabilidad quedó ahí dentro, ¿ok? Entonces, por eso África se diferencia del resto. Ahora, ¿por qué veo más de baja frecuencia? Bueno, en particular en las de lesiones, lo que estoy viendo es que veo más de baja frecuencia, eh, fundamentalmente porque ese tipo de variación estructural se forman más frecuentemente. Es decir, y por otro lado, ¿por qué? Porque está penalizada las variantes de lesiones o de inserciones o lo de que sean grandes. Está absolutamente penalizado por selección natural. Eso lo hemos visto. Entonces, que sean pequeñas tiene sentido y que sean mayoritarias las pequeñas, ¿ok? Y que haya más en África. Pero además, algo que no hemos dicho y que vamos a ver en esta clase o en la próxima, es que ha habido una expansión demográfica enorme en todas las poblaciones del mundo, que lo que ha hecho es aumentar las variantes raras. Las variantes raras son las que menos edad tienen, las que son locales. Por eso la variabilidad local generalmente es de baja frecuencia. ¿Ok? Entonces, dicho esto, cualquier cosa, Martín, me seguís preguntando. Vamos a pasar a... bueno, la pantalla la estoy compartiendo ya, ¿no? Sí, ok. Entonces, habíamos visto esto. Habíamos llegado hasta acá, ¿ok? Habíamos llegado acá. Déjenme entonces que minimizo un poco vuestras caras. Ok, y estábamos aquí. Bueno, en este gráfico lo que vemos es algo que nos adelantamos a lo que va a venir en el siguiente módulo, que son de genomas ancestrales, ¿ok? Pero es muy interesante empezar a adelantar algunos conceptos, ¿no? Vamos a ver. Lo que estamos viendo acá es, digamos, primero, la filogenia, las relaciones filogenéticas de ancestría de la diversidad humana, desde diferentes poblaciones, africanos, sur de Asia, Oceanía, América, etcétera, etcétera. Ok, bueno, genial. No interesa mucho eso ahora. ¿Qué más? Pero tengo un genoma ancestral, ¿no? Este humano ancestral puede ser una reconstrucción teórica, ¿no? Es decir, en un árbol filogenético yo puedo reconstruir por parsimonia, ¿no es así? Esa presencia o ausencia de cosas. No importa ahora demasiado. Ahora bien, lo que sí conocemos, el genoma de referencia, ¿sí? En la versión 37, lo tenemos acá en esta línea en rojo. Todo lo que vemos en este eje son diferentes variantes estructurales. Fíjense, representan 1,5 millones de pares de base, ¿sí? Son 571 secuencias, es decir, que cada uno de estos píxeles que ven aquí, 1, 2, 3, 571, ¿ok? Comparados en diferentes poblaciones. Una de ellas no es una población, sino que es el genoma de referencia. Y luego, aquí abajo, después del genoma de referencia, tienen poblaciones antiguas, donde se destacan dos, el genoma de Neandertal y el genoma de denisovanos. Ya vamos a hablar de ellos, pero a priori lo tienen aquí. Este es el clúster de Neandertals, este es el clúster de denisovanos. Tenemos un ancestro común de todos esos homínidos. Fíjense que denisovanos y neandertals tienen un ancestro en común más reciente que lo que aparece con humanos, ¿ok? Entre ellos. Y luego, bueno, la divergencia nuestra de humanos, la salida de África y el genoma de referencia aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El heatmap lo que vemos son frecuencias de los alelos. Es decir, yo lo que voy a mostrar acá son secuencias específicas en las cuales si soy rojo, pues quiere decir que esa secuencia está básicamente ausente, no la estoy viendo. Y si estoy muy azul,
pues tengo una frecuencia casi fijada en esa población y en el genoma humano simplemente decir de la referencia que está presente, ¿no es así? Esa variante en el genoma. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces, si esto se entendió, fíjense lo que hacen en este trabajo. Bueno, es el mismo que habíamos visto arriba, ¿no? Es decir, es este. Sí, este mismo trabajo, el Summa de Science. Lo que hacen es encontrar 4 grupos diferentes de variantes estructurales que resultan curiosas. Curiosas por su agrupamiento y sus características. Fíjense, la primera son aquellas que, ¿qué pasa? ¿Cómo son las frecuencias básicamente de ellas en las poblaciones actuales? Bueno, están en casi cero, ¿no? Todas rojas. Es decir, no las vemos. Están básicamente ausentes en los genomas actuales, están ausentes, bueno, en principio, todas las variantes están ausentes en la referencia, ¿ok? No se ven, ¿ok? No se ven en la referencia. Este grupo tampoco. Pero, curiosamente, en el ancestro del genoma humano acá, ¿sí? Las damos como presentes. ¿Por qué? Bueno, básicamente, digamos, si están presentes acá, es una buena pregunta, porque no sale, no es obvio del árbol filogenético. Pero bueno, tampoco se ven en Neandertals o denisovanos o todo este clúster. Es decir, se infiere, habría que leer más, por qué están en el ancestro de humanos, ¿ok? Pero se ha perdido en la referencia en todas las poblaciones e incluso no las tiene. Bueno, la 2. La 2 es el grupo 2, fíjense, está básicamente presente en toda la humanidad hoy, está ausente en la referencia, pero estaba presente en en los genomas ancestrales. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que Cray-Venter, perdón, que los genomas que se utilizaron para hacer la referencia le faltaba ese grupo, ¿ok? Le faltaban esas variantes estructurales. Por eso no las vemos acá, pero es un fallo absoluto de la referencia. Están presentes desde muy antiguo, ¿ok? ¿Me siguen? Sí, sí. Ok, perfecto. El grupo 3, ¿qué pasa? Están ausentes están presentes en denisovanos y en neandertales. Estos son grupos humanos antiguos, por ejemplo, Uz-Ishim, ¿no? O Uz-Ishim es un genoma muy antiguo creo que es el de, no sé si en Asia o en Siberia. Eh, Stuttgart es un Neandertal de por ahí. Entonces ahí fíjense que aparece como copy number, puede estar o puede no estar. Pero bueno, en Neandertal y denisovanos perdón, están presentes, este grupo G3. El genoma de referencia no la tiene, el genoma humano, lo ancestral, lo tiene y aparece como copy number en algunas poblaciones. Es decir, se ha perdido absolutamente en los ancestros, en los mínidos ancestrales, pero se ha mantenido en el genoma humano, así como polimorfismos. Y finalmente el grupo 4, donde es la cara inversa, ¿no? Es decir, en vez de perderlo, en vez de tenerlos, lo ha perdido, ¿no es así? Los denisovanos y neandertales, no está en la referencia como todos los demás, está presente en los ancestros y algunas poblaciones lo tienen y no lo tienen. Bueno, ya ven, ¿no? Es decir, polimorfismos de variantes de nucleótidos en referencia a los ancestrales, pero siempre perdido en la referencia humana, siempre perdido en el genoma de referencia. ¿Qué más decir de variantes estructurales? Bueno, esta es nuestra clásica figura. Este es un trabajo que salió, fíjense, es Nature Communication 2019, el año pasado, recuerdo haberlo puesto en la clase. Es como apareció ahora, ¿no? El Nomad, pues apareció este trabajo en el medio de las clases. Y fíjense que lo que hacen es utilizar plataformas que permiten analizar grandes reads, ¿no? PacBio, Oxford Nanopore, ¿sí? 10x Chromium, ¿no? BioNano. Es decir, son todas tecnologías que nosotros hemos dado poca relevancia porque, digamos, lo que abunda es Illumina y, y, y el otro, Fisher, ¿no? Es decir, no me acuerdo nunca el nombre. ¿Me lo recuerdan, por favor? Sanger.
No, el Sanger no nos permite hacer esto. El, Ah, el nanopore, ion. Ion, gracias, Ion. El Ion Torrent y todos los modelos Ion Proton, etcétera, ¿no? Pero bueno, con lo más clásico se llegó a esto. Fíjense ahora que este es el mismo gráfico, ¿no? Aquí tienen, digamos, las variantes de un par de bases, es decir, de SNPs, etcétera. Aquí estamos en 10 a la sexta. Esto ya está descubierto, ¿no es así? Pero fíjense que si se utilizan diferentes tecnologías, por ejemplo, PacBio son todas las celestes, pues permite descubrir mayor cantidad, ¿sí? Mayor cantidad que las de Illumina, ¿sí? Pero fíjense sobre todo cómo aparecen estas jorobas, ¿no? Desde 10K hasta casi 1 mega, ¿no? Es decir, desde 10K a 1 mega estamos acá. Es decir, está apareciendo, digamos, luego de 100K, llegando a 1 mega, estamos por acá. Bueno, digamos, ocupan estos espacios que anteriormente casi no teníamos. Es como que esto continúa así. Es decir, estamos agregando una gran cantidad, 10 a la 2, ¿no? Es decir, está ocupando todo esto, ¿no? Por aquí y todo por aquí, si nos permitimos utilizar tecnologías de mayor, digamos, con ritmos largos. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la dependencia de este gráfico con las tecnologías? Ok, Pero una consulta, esas sí, tecnologías que mencionaste vos últimamente, las últimas que mencionaste, también tienen mayor tasa de error cuando secuencian. ¿No es tiene un verdad, es impacto? verdad. Está muy bien lo que decís. Gracias, Lautaro, por esta anotación. Es verdad, pero vos no estás mirando SNPs. Vos no estás Claro, mirando una base, la asignación, un buen call de una base. Vos estás mirando la presencia o ausencia de una megabase. No te interesa lo que hay adentro. Te interesa, sí, mapearlo muy bien. Tenés que mapearlo, tenés que tener la posibilidad de que no cometas un error de que estás mapeando exactamente una lesión en una posición determinada. Bueno, eso no es difícil con estas tecnologías, ¿te das cuenta? Está bien. ¿Está bien? Bueno, Sí, buenísimo. sí, sí. Es que unas se utilizan para una cosa, otras se utilizan para otra, ¿no? Es decir, ahí efectivamente tienen más tasa de error, pero para anotar variantes estructurales de gran longitud es lo correcto, ¿ok? Entonces, fíjense el tamaño de los fragmentos, ¿no? Están a 39 por acá en PacBio, ah, mm, y es average fragment length, es decir, están haciendo 8K, ¿no? El average, ¿no? 8K o aquí 11K, ¿no? Bueno, son importantes, ¿no? Bien, ok, ¿qué más tenemos? Bueno, luego, ¿dónde se guarda toda esta información de variantes estructurales? Porque si, digamos, DBSNP no lo guarda, ¿no? Es decir, no están ahí. Bueno, para eso hay diferentes bases de datos que últimamente, los últimos 5 años más o menos, se han unificado todas ellas en un archivo, ¿no? Que así se llaman, que es DGBAR, ¿no? DGB Archive, ¿no? Donde de ahí toma Ensemble, de ahí toman, digamos, desde este archivo el NCBI, la típica base de datos del NCBI que así como está DBSNP, está DBBAR, ¿no? Pero todos ellos reportan a DG, o sea, DG, esto será Database Genomic Variation, ¿será? Bueno, perdón, lo tengo acá. Database Genomic Variant Archive. Ok, exactamente. ¿No? Entonces, si ustedes quieren ver eso, bueno, vayan a ver las páginas porque toda la información de 1000 genomas, y ahora hay que ver cómo toda la variación de este proyecto NOMAD, no es así que acabo de mostrarles, pues todos ellos van a tener que reportar acá y esto va a crecer enormemente. ¿Ok? Fíjense, esto no está actualizado. Creo que es del año 2018, calculo. Y uno cuando va a esas bases de datos, por ejemplo, fíjense lo que sucede, ¿no? Bueno, pueden tener aquí el cromosoma 1 hasta el cromosoma Y, los 23 cromosomas, ¿no? X e Y contando esos dos. Bueno, fíjense, este es el tamaño estimado del cromosoma, ¿ok? Y estos son los nucleótidos cubiertos por variantes estructurales. Bueno, este valor hoy es más grande, yo lo revisé, no cambié la diapo, ¿ok? Pero lo revisé.
Es decir, que el cromosoma 1, a nivel poblacional, se han descubierto variantes estructurales en el 74,8%. Bueno, yo diría que es más del 80%. En el cromosoma 2, 83%. En verdad, casi no hay por qué pensar que un cromosoma va a estar diferente de otro. A priori no tengo por qué pensar que el cromosoma 1 no va a tener variantes estructurales tantas como el cromosoma 2, digamos. No debería esperar. Es decir, que estos porcentajes de 80 y largos y 90 sería casi esperable en la mayor parte de los cromosomas. Bueno, vemos que hay una bajada muy grande en el cromosoma 21, 22. Habría que ver las bases de datos. Bueno, y en el cromosoma Y, ¿ok? Muy poco. Bueno, pero el cromosoma Y es difícil de mapear, el cromosoma X es difícil de mapear, entonces poner las variantes estructurales no es fácil, ¿ok? Total, más o menos el 80% en promedio de cualquier cromosoma está rearreglado por variantes estructurales. Pero claro, no es si una persona tiene todo esto, está jodida, ¿no? Digo, acá lo que hay que entender es que esto es la notación aditiva de todas las variantes estructurales en todos los lugares posibles, ¿ok? No estoy hablando de un genoma en particular. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Sí, Ok. sí. Se me ocurre también que ya de por sí la presencia de los cromosomas Y en la población es la mitad que los X y que del resto de los cromosomas. O sea que Está tendría claro. tranquilamente la mitad de chances de acumular Bien, bien, eso no está mal. variantes. Eso no está mal. Pero fíjate que, digamos, y aquí esperarías 3 veces, ¿no? Porque el X tiene el tamaño poblacional es 3, ¿no? El X es 1 y los otros, los autosomas, son 2. Pero no hay una relación por el estilo. Fíjate que el X, pero bueno, está todo mal mapeado, digo, ¿no? El X ahí tiene. No, Sí. es verdad, es verdad. Los cromosomas, sobre todo el X, tenés grandes bloques todavía de que no está. Eso es una pregunta que en verdad casi se la tendría que hacer a, no sé, al MIT o a esta gente, ¿no? Porque no se entiende por qué, o Ensemble, por qué con los grandes REITs, ¿no? De PacBio, etcétera, no podrían mapearse este tipo de regiones, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, ¿qué Ivana más? estaba viendo el CT. ¿Perdón? ¿Mauro? No digo, Ivana creo que estaba interesada en cromosomas sexuales, así que ahí chateé. Bien. ¿Qué Sí, yo más? estuve leyendo un poco y decían que el cromosoma Y, por un lado, que por la falta de recombinación que tiene, por Bien, faltarle un par completamente bien. homólogo, también eso como que tiene una velocidad distinta de evolución y acumula Sí, mucho más variantes que otro, porque tiene también un tamaño poblacional efectivo más chico. sí, sin duda. Entonces actúan distinto las fuerzas. Y en cuanto a la secuenciación, sí, decían que se estaba bastante por detrás, digamos, pero que también es cierto que en particular el cromosoma Y, como tiene una parte muy condensada y tiene altas regiones repetitivas en porcentaje de todo el cromosoma, eso Claro, dificulta bastante, claro, pero es claro. cierto que con las long reads debería poderse secuenciar, no sé, desconozco más. Bueno, parecería que no, digamos, porque sin duda sería una gran novedad, ¿no? Una gran noticia y una linda publicación. Pero evidentemente hay un problema, ¿no? Sigue habiendo problemas para poder descifrar eso. Entonces, fíjense esto. Aquí tienen, por supuesto que esto, digamos, estos porcentajes va a coincidir, obviamente, con regiones donde la selección natural no, digamos, no ejercería una función tan relevante, digamos, ¿no? Bueno, ese estudio lo tienen acá, ¿no? Es decir, aquí tienen transcriptos, exones, microRNA, genes anotados en OMIM, es decir, que producen enfermedades, y duplicaciones segmentales, que esa sería otra característica. Pero fíjense, el número de características, o sea, de estas, que mapean con copy numbers. Bueno, de los transcriptos, y esto, el número de copy numbers que mapean en esas características. Bueno, ok, ok. Fíjense, parecería que los exones, transcriptos, etcétera, ¿no? Pues están formando partes de copy numbers. Bueno, pero los copy numbers, digamos, no son variantes estructurales, digamos, de pérdida o ganancia, no son de lesiones, o sea, son variaciones, ¿no? En el número de copias, ¿no? Donde la adición ya vemos que no, como vimos acá arriba, ¿no? No está tan penalizada, ¿no? Es decir, la adición Sí, no está tan penalizada, lo vimos acá, sí. ¿ok? Bueno, no era exactamente lo que yo quería mostrarles, ¿no? Pero, por ejemplo, overlaps, el número de compañeros.
Claro, esto ya sí, ¿no? Aquí lo ven. Ahora sí, el número de copy numbers que mapean en esas características. Bueno, fíjense que acá los valores empiezan a bajar, ¿no? 48, 21, 1%, es decir, no esperaría que haya copy numbers que mapeen en microRNAs. Ahora, los microRNAs pueden estar en regiones que a su vez son, ¿no es así?, copy numbers. Pero un copy number entrando en un microRNA, ¿ok?, y generando una desestructurización de eso es baja. Y fíjense en los genes de OMIM, bueno, es muy baja, 7%, ¿ok? Bueno, sin duda, si eso sucede, va a ser un gen rearreglado y va a tener un problema con una enfermedad. Otra base de datos, Decipher. Esta base de datos Decipher es muy importante cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, en la clínica con rearreglos estructurales, ¿no? Es decir, es una base de datos que se consulta muchísimo porque es una base de datos de pacientes, es decir, no entra la variación estructural descubierta de 1000 genomas, ¿no?, en individuos normales. No, es una base de datos específica de pacientes que se hicieron fundamentalmente a raíz de SNP o a raíz de CGHs y están asociados a una patología. Entonces, fíjense, aquí tienen genes, el número de Open Access Sequences Variant, bueno, esto importa poco, pero esto sí, el número de citas, ¿no?, de esta base de datos, esta sí lo actualicé hasta el año pasado, bueno, tiene más de 300 citas en el año pasado asociadas a las variaciones, ¿no? Y fíjense, el número de pacientes son 36.000, es decir, son pacientes que se han anotado específicamente en esta base de datos. Para poder anotar en esta base de datos, uno tiene que pedir un permiso especial a la base de datos y decir que quiere poner sus pacientes, ¿ok?, con sus características en esa base de datos. Entonces va a ser revisado, le van a dar un permiso y ustedes van a poder subir esas variantes. Los fenotipos observados en esos pacientes, fíjense, hay 158.000 fenotipos diferentes. Y hay 38.000 copy number variations, variantes estructurales, llamémosla, porque acá supongo que está hablando en general, perdón, estos son copy number, estos son variantes de secuencia, 8.000 variantes de secuencias distintas. ¿Qué más tenemos? Bueno, nada, hemos terminado esta parte. Pero claro, hemos terminado variantes estructurales y Nomad nos aparece con decenas de miles más de variantes estructurales. Así que eso se los dejo a ustedes. Tienen un hermoso trabajo para hacer y presentarlo. ¿Ok? ¿Está claro esto? Bueno, vamos entonces, ahí tienen un resumen, si quieren, léanlo y déjenme que vaya entonces a la siguiente presentación, que la tengo que tener abierta por algún lado. Déjenme ver. Mientras tanto te comento, ¿viste todas estas empresas que hacen 23andMe, todas esas que vos mandás y que hablan de vos, ¿no? Me da curiosidad, no sé si vos lo comentaste, lo pensabas comentar, ¿qué hacen después, qué investigación hacen con esa información? Porque uno puede permitirles que lo usen para fines de investigación, ¿no? Me pregunto, ¿qué hacen? Bien, pues eso, vamos a tener una clase de eso, pero te comento. Bueno. Sí. No, espera. No. Bueno, no, vamos a decirlo rápidamente, hacen lo que quieren. O sea, porque cuando vos le mandaste eso y firmaste, hacen absolutamente lo que quieren, menos publicar los datos digamos, de tu nombre con esas variantes. Eso no lo pueden hacer, ¿no? Eso estaría realmente penalizado. Pero bueno, la FDA les prohibió hacer eso en Estados Unidos, hacer lo que se llama direct to consumer. No lo pueden hacer, entonces están, qué sé yo, 23andMe, por ejemplo, se está reconstruyendo en una farma con toda esa información. Y de hecho acaba de sacar un fármaco para, digamos, el año pasado creo que salió, un fármaco para hipertensión, si no me equivoco. Con la información del mundo, lo cual es un problema porque las farmas pagan a los pacientes para tener información. Y aquí esta gente, bueno, cobra para sacarte información. Después venden esa información. Y después hacen un fármaco, con lo cual las mismas leyes del mercado de las farmas, en los cuales
digamos, pueden renunciar o no a los derechos de que cuando tengas un fármaco te toque a vos cierta parte, cierta ganancia por haber utilizado tu muestra. Claro. Claro, absolutamente todo eso, lo cual es un problema todavía abierto. Es decir, bueno, esto es lo que pasa con empresas de este estilo, ¿no? Pero bueno, son las que llevan el mundo hacia adelante también, ¿no? Y la legislación va por atrás, ¿no? Y es así, es así. Bueno, pasemos entonces al tema 5, que es la última teórica del módulo 2. Y vamos allá entonces con demografía y estructura poblacional. Entonces, esto ustedes van a tener una gran cantidad de código para hacer en los prácticos. Creo que no han empezado todavía con esto, ¿no? Con ver población, estructura poblacional, ¿no? PCAs y todo eso, pero si no lo vieron, lo van a ver rápidamente. Por eso le pedí a Francisca que aguante un poco. ¿Está bien? No lo vieron todavía. No, no. No, todavía no. No, todavía no. Ok, bueno. Entonces, fíjense, esto es un trabajo bellísimo de John Novembre, que es un descendiente, vive en Estados Unidos, es de la Universidad de Washington, pero es un descendiente por vía materna uruguayo. Lo tuvimos en la facultad dando en el curso, lo tuvimos en nuestro curso de Genómica Evolutiva y Poblacional en el año 2015, creo, 2016, en el cual vino a dar uno de los prácticos, ¿no? Y esos prácticos que él da en la Universidad de Washington se lo hemos pedido para darlo nosotros en nuestros prácticos, y aceptó, y bueno, ahí lo tenemos y lo fuimos modificando con el tiempo. Bueno, aparte tiene una historia muy divertida. Cuando Charles Darwin visita Uruguay, ¿no? Ustedes saben, va a Montevideo y hace sus visitas por las afueras de Montevideo, termina durmiendo en la casa de un señor descendiente de ingleses. Bueno, era el tatarabuelo de John Novembre. O sea que tuvo una visita de Darwin, su familia, ahí en Uruguay. Bueno, él lo cuenta, ¿no? Es muy divertido esto, ¿no? Imagínense. Está la casa de Montevideo marcada, la casa donde se quedó Darwin. ¿Ah, sí? Me contaron que sí, no la vi, pero sí. Pero esto es, creo que hay ¿cómo se llaman no son los partidos, ¿cómo se llaman en Uruguay? No son provincias sí. tampoco, son, bueno, no me acuerdo. Sí. De Donado, creo que eso. No, Maldonado. Eso, Maldonado, sí. La tía de mi novia vive por ahí y eso. Sí, dijo que está la casa. Bueno, habrá sido la del abuelo de John Novembre, por parte materna, donde durmió Darwin. Bueno, pues John es un monstruo, es un pibe muy joven, estadístico, etcétera, muy, muy capaz, enormemente capaz, y publicó esto en el año 2011, fíjense. Perspectivas sobre la estructura poblacional humana y en la cúspide, ¿no? De la era de la secuenciación, ¿no? Un Annual Review in Genomics and Human Genetics del 2011. Sigue siendo muy actual. Bueno, fíjense, este tiene este dibujo que es muy interesante, ¿no? Que es the fractal-like nature of human population structure, es decir, la estructura fractal, parecida a un fractal, ¿no? Ustedes saben lo que son los fractales, de la estructura poblacional. Es decir, el árbol de la vida, nosotros ocupamos unas poquitas ramas, los primates, y de esos primates, todo esto se puede construir a partir de datos de secuenciación, siempre igual, pues verán que los humanos, casi no hemos, fíjense, esto es un árbol de verdad, no hemos tenido divergencia desde el origen, pero fíjense lo diferente que ha pasado en orangutanes, en gorilas, en chimpancé y en bonobos, ¿no? Esas dos especies hermanas. Han divergido mucho. Nosotros los humanos no hemos divergido nada, absolutamente nada. Parecemos un punto, ¿no? Un moco ahí pegado en ese árbol. Ahora, cuando uno extiende esto y absolutamente las escalas se modifican, obviamente, pues uno lo que ve es que puede ordenar
la diversidad ahora humana, y fíjense que los Han, ahí no se puede leer, pero si lo agrandan lo van a ver, los Han están ahí como como grupo poblacional ancestral, ¿no es así?, de África subsahariana, donde derivan luego todos. Es decir, estos son los bosquimanos de los que hablan con los clics, ¿ok? Y bueno, y se deriva toda la historia humana, ¿ok? Bien. Bueno, obviamente, fíjense, estos grupos, estos grupos que salen hacia Europa y que tienen ramas tan cortas, ¿no es así?, hacia el centro de Asia, bueno, estos son los que derivaron el primer cuello de botella, saliendo de un grupo hermano, ¿no es así?, de una población que está ahí, ¿no? Es decir, africana. Bueno, esto de hacer árboles filogenéticos nos permite diferenciar es decir, nos manejamos con valores de diferencia, ¿no? Cuán diferentes están una población en relación a las otras y las agrupamos. Pero otra manera de pensar esto es ahora utilizar esa variabilidad, pero para hacer lo que se llaman componentes principales, ¿no? Ustedes conocerán, probablemente de biometría o estadística general, que, digamos, los componentes principales es una reducción de la dimensión de la variabilidad, que lo agrupan sobre dos componentes que se llaman eigenvalues, donde esos eigenvalues es una combinación, digamos, de muchos, ¿no? Es una combinación multivariada de todos los, en este caso de todos los SNPs, ¿no? De todas las variables. Es decir, ustedes en verdad lo que tienen son variantes genéticas, ¿no? Que aquí incluso lo pueden hacer con genotipos, de tal manera que en cada uno de los SNP ustedes pueden tener 3 tipos diferentes: 0, 1 o 2. 0 si son homocigotas para la referencia, 1 si son heterocigotas, y 2 si son homocigotas alternativos. Es decir, un array de SNP a ustedes les va a dar esa información. Entonces, con ese array de SNP, imagínense que tienen ese array, esa información para cientos de miles de individuos o decenas de miles o lo que sean. Ustedes pueden ponerlos esos en un programa de análisis de componentes principales y les va a dar un resultado. Acá tenemos, por ejemplo, este resultado, ya lo vamos a ver después. Pero lo interesante es que tienen dos componentes, componente 1 y 2. Esos dos componentes, lo único que hacen es agrupar la variabilidad en el primer componente como el eje, ¿sí? Por supuesto, todos los ejes son ortogonales, ¿no? Es decir, son exactamente ortogonales entre sí, el componente 1, 2, 3, etc. Todos siempre en un espacio multidimensional separados por 90 grados. Y el primero colecta mayor variabilidad que el segundo mayor que el tercero, y esa es la condición. Por supuesto, van a tener tantos componentes como datos menos 1, es decir, digamos, número de SNP menos 1, pero bueno, no interesa en lo absoluto más allá del quinto componente, quizás, ¿no? ¿Hasta aquí se entiende? Suficientemente. No, ya ustedes lo van a ver esto de todas maneras en los prácticos. Pero fíjense que cuando uno toma, por ejemplo, esta región, bueno, vamos a hablar un poco de esto. Esto es un mapa que hizo John November en otra publicación, donde esto podría ser el mapa de Europa, ¿no? ¿Lo ven? El sur, península ibérica, centro, Inglaterra. Bueno, efectivamente se trata de eso. Ahora lo vamos a ver. Pero si ustedes toman estos individuos del centro de Europa, ustedes van a poder tener una escala todavía más fina de los individuos que pertenecen a Alemania, en rojo, los que están en el Reino Unido, en verde, o en Francia, o en Portugal, etc. Es decir, van a empezar a distinguir a una región más bien local, una escala local, las diferentes localizaciones de esos individuos en ese espacio. ¿Ok? Pero además, ustedes podrían saber que su familia está formado por este individuo que mapea en Italia, este otro individuo que viene de Alemania, estos individuos que vienen de Francia. Y efectivamente ustedes después van a poder hacer casi un análisis familiar en donde van a poder descubrir cada uno de los haplotipos a qué región específica pertenecen, ¿no? No solamente decir que esto es de Francia, sino decir que este cromosoma es de Francia y esto es una recombinación de Alemania con Italia, por ejemplo. Bueno, todo esto lo pueden hacer y lo pueden saber SNP por SNP, a qué localidad pertenecían. Bueno, eso, justamente entrar en eso es entrar en la definición de variación de una estructura poblacional. Entonces, vamos a ver esto. Fíjense.
Aquí lo que vemos es, bueno, una definición de lo que es la estructura poblacional. Vamos a decir que la estructura genética poblacional es la presencia de la variación en diferentes niveles de similitud genética dentro de una población como consecuencia de factores de división geográfica en una población de tamaño finito, ¿no? Y esos factores que diferencian esa subdivisión puede ser migración, cuello de botella, deriva, etc. Vamos a verlo de manera gráfica. Fíjense, uno podría tener una población local, ¿sí? Digamos, las poblaciones, cuando uno estudia Hardy-Weinberg, ¿no? Desde el modelo de Hardy-Weinberg de población infinita, etc. No hay ninguna población es infinita, es un modelo bien bonito de una idealización de gases, ¿no? Es decir, partículas que chocan de forma aleatoria con igual probabilidad. Pero en una población que no tiene estructura, bueno, yo esperaría ver que no haya subdivisiones. Todos los individuos que habitan en ese espacio son equiprobables y no voy a tener diferenciación, por eso lo pongo de un color homogéneo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay estructuración poblacional? Eso quiere decir que, por ejemplo, encuentro los FSTs, ¿no? Mapeados en diferentes SNPs, tienen valores diferentes en un grupo de individuos respecto de otros en esa metapoblación grande. Pero puedo diferenciar claramente dos poblaciones. Bueno, esto es lo mismo que, ahora este es el mundo, no es así, esto es África y esto es Europa, da igual. Y si esto es África, esto puede ser el sur de África y esto puede ser el norte de África. Es decir, yo lo que tengo que hacer es poder distinguir esa estructuración. ¿Y dónde lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer, digamos, a partir de la variabilidad genética, ¿no? Es decir, habrá regiones del genoma que muestren una cierta variabilidad norte-sur. Por ejemplo, si fuese Europa, esto, que la hay, ¿no es así? Y esa población, claramente, Europa como conjunto es diferente de lo que es África, digamos, lo puedo distinguir. Y el continente, digamos, occidental es diferente de lo que es Asia, ¿no? Bueno, sí, lo podría distinguir. Ok, ¿se entiende entonces esto? Digamos, esa es la idea, ¿no? Ahora bien, ¿cómo voy a distinguir esto, no? ¿Cómo voy a distinguir que hay esa subestructuración? Por supuesto, esos, a veces se los llaman demos y son poblaciones muy locales, pueden estar, digamos, conectados a través de migración o flujo génico, ¿no es así? Bien, entonces, tanto sea migración, o si hay cuellos de botella, o hay deriva, o hay inbreeding, ¿no? Es decir, una población donde tengo una endocruza muy grande, bueno, voy a tener un arreglo de frecuencias génicas que no va a ser el esperado por aleatoriedad. ¿Se dan cuenta? No va a ser lo que esperaría por Hardy-Weinberg. Entonces, ¿cómo describo esto, ¿no? ¿Cómo detecto esos subgrupos, ¿no? En las poblaciones, ¿no? Primero, ¿existen subgrupos? Es decir, para poder contestar esto, es decir, ¿existe una subestructuración dentro de la población o no la hay? Bueno, acá parecería que sí, claramente, ¿no? Ahora lo vamos a ver. ¿Y cómo puedo yo derivar los diferentes grupos de ancestría, ¿no? Dentro de esos grupos poblacionales? Bueno, para eso hay herramientas estadísticas, ¿no? Hay el PCA, como dije, el análisis de componentes principales y modelos de admixture, ¿no? Entre otros, ¿no? Vamos a ver entonces esos modelos. Entonces, fíjense, estos son los tipos de problemas para tratar de encontrar esa estructuración poblacional, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, podría tener el problema de, estos son todos individuos diferentes y quiero saber si ese individuo pertenece a un grupo poblacional o a otro, o a otro, o a otro. Este, por ejemplo, podría ser nativo americano, los azules son europeos, estos son asiáticos y estos son africanos, cualquiera sea. Bueno, digamos, acá el problema es identificar el origen de un individuo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a interpretar que, digamos, las proporciones que tengo que tener de frecuencias en cada uno de los grupos de los individuos van a ser las esperadas por Hardy-Weinberg, dado que asumo que los alelos están en neutralidad y todo funciona bajo neutralidad, y de acuerdo a las frecuencias esperadas de Hardy-Weinberg, se tienen que cumplir que pertenezca. Esta población va a ser diferente de esta, y va a ser diferente de esta. Es decir, quiero decir,
yo esperaría, dado que las frecuencias van a ser diferentes en cada una de estas poblaciones, eso es fácil, ¿no? A medida que salimos de África, las frecuencias van cambiando a lo largo que nos vamos expandiendo y colonizando el mundo, van cambiando naturalmente las frecuencias génicas, ¿no? Bueno, entonces las frecuencias génicas más parecidas entre sí van a agrupar ciertos individuos y otras frecuencias van a agrupar otros individuos. ¿Está bien? Bien, entonces, el problema es simple. El problema 2 es cuando ese individuo puede formar parte no de un grupo, sino por ancestría le tocan más de uno, ¿no? Es decir, acá tenemos un individuo, por ejemplo, que es mitad asia, mitad americano, o mitad africano, mitad europeo, o es fundamentalmente europeo, o mitad europeo y mitad asiático, o pertenece a 3 porciones diferentes, a esta y a esta, ¿ok? Bueno, hay maneras de hacer esto. Hay programas que se llaman Admixture, Structure, Frappé, ¿ok? Donde yo no explico la base teórica de esto. El que quiera va a las publicaciones y lo tiene, ¿ok? A veces en ciertos cursos, digamos, lo damos, pero bueno, igual si alguien quiere yo les puedo mostrar material sobre eso. Hay algunas teóricas sobre eso. Pero bueno, son modelos de Markov, ocultos, etcétera, es decir, es estadística. Bien, entonces yo puedo distinguir proporciones, pero yo puedo distinguir esas proporciones, pero no voy a saber cuáles son los segmentos cromosómicos, ¿no? Es decir, yo puedo tener una proporción de mitad italiana, mitad española, que sé que la tengo, ¿ok? Pero yo no sé exactamente el cromosoma 1, en qué posiciones es italiana y qué proporciones es española, si le corresponde mitad y mitad, o lo que le corresponda. A lo mejor es todo de uno. Bueno, ese tipo de análisis de segmentación cromosómica por ancestría se puede hacer con otros programas, HapMip, RFMix, donde lo vamos a ver en qué consisten, pero yo ahora sí puedo detectar que el cromosoma, ya no la proporción de mi genoma, sino qué región de mi genoma pertenece a qué ancestría. Esto se puede hacer, se puede hacer. Y finalmente, para los ecólogos, los más ecólogos, esto funciona muy bien, es lo que se llama, digamos, determinar el origen espacial a partir de la ancestría. Yo puedo tener latitud y longitud a nivel de un continente entero, ¿ok? Y mapear, por ejemplo, los individuos que en una migración provienen de una población o de otra, ¿no? Dada su característica genética, tengo mapeado a nivel geográfico esas variantes genéticas alrededor del mundo y la voy a localizar. Bueno, esto es una técnica que en conservación, ¿no es así?, se utiliza mucho y es muy importante, como se darán cuenta. Bueno, sigamos. Vamos a empezar entonces a responder las primeras preguntas, ¿no? Es decir, cómo... Bueno, este problema es tan básico que ni lo vemos. Vamos directamente al problema 2, ¿no? Que está implícito también, ¿no? Sí, porque cuando tengo un individuo que no es mezcla como este europeo, bueno, estoy en el problema 1, ¿ok? Vamos al problema 2. En el problema 2, digamos, la inferencia de admixture. A ver, a mí me cuesta a veces decir mestizaje, gracias. No dijeron nada, gracias a mí. Me cuesta a veces traducir esa palabra. Mestizaje, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a ver un programa que se llama Structure, pero todos funcionan más o menos con la misma idea, ¿ok? Este es un paper del año 2008, es viejito, pero es uno de los trabajos más importantes que se han hecho, digamos, iniciales. Este es el gráfico que les mostraba anteriormente, ahí están los SAN, ¿ok? Es decir, el trabajo donde noviembre, este trabajo, ¿no? Este gráfico, ¿no? Es que lo utiliza Noviembre, es de esta publicación, ¿ok? Entonces, ahí están los San como grupo ancestral de toda la humanidad, los Yoruba están ahí, fíjense que es la expansión Bantú, pero es diferente de los grupos pigmeos, ¿no? Son grupos diferentes, no son, ellos son cazadores recolectores, los Yoruba, los Bantú, Mandeka, son grupos agricultores, ¿no? Y de eso deriva, digamos, otros grupos, digamos, que ya salen, fíjense la distancia, ¿no? La distancia, esta distancia enorme en esta rama, les está hablando que hay una diferencia muy grande. Bueno, esa diferencia es la salida, ¿no? Ahí están los palestinos, beduinos, druses, son todos pueblos árabes,
¿ok? Y a partir de ahí salen, fíjense las ramas tan cortas, ¿no? De esos nodos internos. Es muy difícil mapear esto con exactitud, pero bueno, hay muchos datos, y a partir de ahí, bueno, salen los europeos, ¿no? Fíjense, los cercanos, que están unos grupos con otros, ¿no? Y luego salen, digamos, los grupos del sur de Asia y del centro de Asia. Y luego estos también son asiáticos, pero son del sureste de Asia, y luego son americanos, ¿lo ven? ¿Ven? ¿Ven cómo es el árbol? Y los americanos son grupos hermanos de el sureste de Asia, Camboya, etc. Pero fíjense que Oceanía sale, Melanesia y Papúa, sale muy diferenciado de ese linaje, ¿no? Bueno, hay otras hipótesis para esta colonización. Al ser estas ramas tan pequeñas, es muy difícil pensar que sean ciertas también, ¿no? A veces. Pero bueno, hay otras hipótesis acerca de las otras hipótesis es que básicamente cuando antes de formarse estos grupos salen directamente de una rama de por aquí, ¿no? Es decir, que digamos, es la colonización que va hacia el sur y saldrían básicamente de estos grupos, ¿no? De estos grupos. Bueno, nada, no nos importa eso ahora porque nosotros no hacemos árboles filogenéticos, eso es para sistemática teórica, ahí lo tienen, cómo agrupar clados, etc. Nosotros lo que nos interesa es la estructura poblacional. Esto, nosotros aquí, bueno, intuimos que hay una diferenciación de grupos. Fíjense que esa diferenciación de grupos por ahora simplemente lo tenemos en clústeres coloreados de forma distinta. Bueno, en este trabajo, esas relaciones de ancestría, ¿no? de ancestros y descendientes, vamos a analizarlas en cada uno de los individuos. Yo no sé cuántos individuos había acá, ya le perdí ese dato, ¿ok? Pero bueno, hay varios cientos, si no algún 1000, ¿ok? Y de todos los continentes, como lo ven. Entonces, el programa para inferir proporciones de ancestría, es decir, estoy en este problema, ¿no? Proporciones de ancestría. Básicamente, vamos a ver la conclusión y después vamos a ver cómo trabaja. La conclusión es, acá yo tengo todos los individuos San, aquí tengo todos los individuos Mbuli, ¿no? Mbuti, pigmeos, y Mbiaka, bla, 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 bla. Bueno, todos los rojos, ¿no? Rojos fuertes, son todos africanos, ¿ok? Bien. A priori todos esos individuos están sin ninguna marca, lo único que tengo es el origen geográfico de donde yo tomé la muestra, no hay nada más. Es decir, estos vienen de Córdoba, estos vienen de Buenos Aires, estos vienen de África, ¿ok? Es decir, eso es lo único que yo puedo saber. Entonces, ¿qué es lo que voy a deducir? Bueno, fíjense en el siguiente grupo, los que están en Mozambique, ¿no? O sea, que no sé qué población es. No sé si es Mozambique. No puede ser Mozambique. No lo sé. Bueno, son los bereberes. Son los bereberes, ¿no? Bien, bien. Sí. Ok. ¿Cómo sabes eso? No, lo acabo de googlear. Bien, son del norte de Argelia. Gracias. Perfecto. Son los bereberes. Bueno, claro, lo que pasa es que, y los beduinos, ¿no? Es decir, digamos, estos comparten, ¿no es así? Esto, digamos, esto es parte de África, pero esto ya es el este de Asia, ¿no? Bueno, nada, tienen que cruzar ahí 2 líneas, ¿no? O sea, están muy cercanos, muy cercanos. Ok, pero fíjense que esta diferencia genética es enorme, ¿no? Entonces, lo que puede ser el norte de África, ¿no? Con los ¿cómo me dijiste que eran? Los bereberes, eso. Sí. Y parte de Asia, ¿no? Ok, bueno, fíjense esos individuos, ¿no? Esos individuos, pues tienen 3 proporciones distintas de ancestría. Una que es completamente africana, otra que la puedo deducir es específica de esa región, y otra que es verde. Los verdes son europeos. Es decir, son mezcla de europeos africanos del sur o del centro-sur y de lo que le correspondería, digamos, esa parte de la región del mundo del centro-sur, del este de Asia. ¿Ok? ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo funciona un programa para hacer esto? Bueno, acá lo tienen, ¿no? Es decir, yo lo único que estoy analizando recuerden,
ceros, unos y dos. El genotipo de cualquier SNP, como homocigoto de la referencia, alternativo o heterocigoto, ¿ok? 0, 1 y 2. Por supuesto, ¿qué va a pasar? Bueno, yo a priori, el único dato que le voy a dar al programa es, bueno, deme una proporción K de poblaciones diferentes. Entonces, si yo digo, bueno, acá por árbol filogenético tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con Papúa ahí. 7, yo voy a decir que el K sea 7, ¿no? Ahí tienen, K igual a 7. Ese valor K es la cantidad de particiones, de estructuras, de ancestría que yo voy a priori analizar. ¿Pueden ser 5? Sí, pueden ser, por supuesto, más de una, porque si menos de una no tiene sentido. Una no tiene sentido, menos de 2 no tiene sentido. Es decir, tienen que ser más de 2. Y si ustedes van a ver el paper recuerdo que había análisis hasta 14, ¿no? Grupos de ancestría diferentes. Finalmente ellos deciden publicar este K igual a 7 porque tienen un mapeo muy claro con estos nodos, ¿no? Es decir, estos naranjas son todos estos, ¿no? Es decir, tienen un mapeo muy interesante a nivel de grupos poblacionales, ¿no? Pero claro, nadie me dice que este individuo a lo mejor tiene mayor ancestría de otras poblaciones que no están representadas con un K igual a 8, a 9 o a 10, ¿no? Está bien, pero ahí se me empiezan a confundir más los colores, etc. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, básicamente con dos principios. Un principio que los SNPs que están cerca, ¿no?, en el alineamiento, van a tender a estar en mayor desequilibrio de ligamiento que los SNPs más alejados. Y por supuesto que yo espero que digamos, si yo tengo genotipos 0, 1, 2, puedo sacar frecuencias, ¿no es así? Frecuencias de las variantes a grande y a chica en cada uno de los SNPs. Y yo voy a esperar, ¿qué cosa? Que aquellos individuos que pertenecen a una población tengan frecuencias esperadas por Hardy-Weinberg más cercanas entre ellos que otras frecuencias más, que otros individuos que tengan esos mismos SNP, pero estén más alejados, los esperaría con diferente frecuencia. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, imagínense esto, ¿no? Imagínense, estoy analizando el SNP número 1, pero claro, lo analizo en todos estos individuos. Yo a priori lo que tengo son los labels de esos individuos por región geográfica que los he tomado. Ok. Entonces, empiezo a analizar diferentes particiones de individuos. Fíjense, ¿no? Es decir, bueno, agarro este grupo, agarro este grupo, agarro este grupo y analizo las frecuencias génicas. Analizo diferentes particiones de individuos. Entonces, imagínense, llego a que estos individuos, ¿no?, por ejemplo, en ese SNP, bueno, tienen una frecuencia observada, ¿no es así?, del alelo A grande de 0,5 y del alelo A chica de 0,5. Pero en esas particiones puedo encontrar una población, por ejemplo esta naranja, ¿ok?, donde ese mismo SNP no esté a una frecuencia de 0,5. Por ejemplo, un grupo de individuos, todos los europeos, ¿ok?, tienen unas frecuencias de ese mismo SNP a grande, ahora de 0,1. ¿Se dan cuenta? Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque son todos más homocigotas de un tipo, es decir, no tengo una partición de 0,25, 0,5, 0,25. ¿Lo ven? Entonces, observo frecuencias, asumo que están en Hardy-Weinberg y los agrupo todos esos individuos de acuerdo a su parecido por lo esperado en Hardy-Weinberg. Entonces, de esa manera, yo lo que voy a tener es diferenciación de grupos poblacionales para distintos SNPs. Entonces, aquí lo que voy a encontrar es que todos los SNPs de todo el genoma que yo analicé, comparten todos ellos las mismas frecuencias esperadas por Hardy-Weinberg. ¿Ok? Y todos ellos son un grupo, son todos rojos. Cuando voy a una partición del este de Asia, bueno, no existe algo como una partición única, ¿no? Sus SNP pueden ser agrupados en 3 colores diferentes. Unos van a pertenecer a lo que tenían los africanos del centro y sur, otros van a ser los, digamos, palestinos, bereberes, beduinos, etc. Y otros van a ser fundamentalmente europeos. Y algunos incluso del este de Asia van a ser azules. ¿Los azules qué son?
los celestes, bueno, son estos, ¿no? Centro Asia. Sí, no, son centro de Asia. Sur de Asia, perdón, ¿no? Esto es India y sí. demás, ¿ok? Entonces, esta es la idea, ¿no? La idea es agrupar los SNPs de acuerdo a las frecuencias observadas que tienen, es decir, analizar las frecuencias observadas a partir de los genotipos que se formaron, eso es un dato, es el único dato que tiene. Tratar de formar grupos, tantos grupos como CAS ustedes definan, voy a diferenciar 7 grupos, entonces voy a tomar a todos los individuos, los voy a poner y los voy a quitar de los grupos y me voy a quedar con aquellos que muestren frecuencias, digamos, esperadas de Hardy Weinberg de acuerdo a los patrones observados por sus propios valores de P y de Q. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Bueno, esta es la base, ¿no? Pueden poner ahí, pueden dar la información de linkage, ¿no? Es decir, de que algunos SNP están más cercanos en el cromosoma o no. Esas son opciones. Pero en principio, este solo principio, a priori, este solo principio de Hardy Weinberg es suficiente para, por ejemplo, en programas de Structure and Mixture, estos son todos, aquí hay un error conceptual. Todos estos programas no le permiten hacer esto. Todos estos son los programas que van a utilizar para estructura poblacional. Structure y Admixture son específicamente para hacer este tipo de proporción de individuos. Entonces, fíjense que lo que ven, ¿no? Bueno, vamos a ver, fíjense los americanos. Los americanos, fíjense que en este paper lo clavan, ¿no? No tienen fundamentalmente ascendencia europea, no vemos casi ningún verde, muy poco, y tampoco vemos africanos rojos, es decir, tenemos muy poquitos puntos, son básicamente violetas en sí. ¿Por qué? Y bueno, porque están tomando mayas, pimas, caritiana en Brasil, colombianos, suruy también en Brasil. Es decir, son poblaciones autóctonas de América, ¿no? No están muestreando en las ciudades, ¿okay? Donde hay más mezcla. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Entonces ellos, claro, son fundamentalmente nativoamericanos. Los de Oceanía están mezclados fundamentalmente con el sur de Asia, ¿no? Y claro, si uno pone en K, digamos, mayor a 7, se van a empezar a particionar todos estos, ¿no? Porque uno esperaría que los de Camboya estén más cercanos y que los de Japón estén por otro lado, ¿no es así? Claramente, claramente. Pero bueno, esto es una diferenciación del mundo, ¿no? Es decir, mínimamente hay 5 continentes, 7 regiones geográficas, bueno, la Antártida no cuenta, son 4 continentes, tenemos 7 diferenciaciones geográficas de ancestrías muy diferentes, pero obviamente pueden ser muchas más. Entonces, la manera de hacer esto, ustedes van a tener prácticos donde van a correr el programa, creo que es Structure, o sí, creo que sí, van a ver esto. Pero pueden ir más fino, y esto también lo van a ver en los prácticos. Fíjense, pueden determinar, ahora sí, no solamente qué proporción, sino qué región del haplotipo pertenece a qué ancestría. Esto es maravilloso, ustedes se dan cuenta, ¿no? Y puedo decir, este gen, ¿no? Me vino de mi papá italiano, este me vino del español, del gallego, así lo pueden determinar absolutamente, y si hubo recombinación, lo van a ver. Miren esto. Esta inferencia ahora de admixture, me sale, mestizaje, esta inferencia de mestizaje, ahora ustedes lo que lo van a hacer es analizar a nivel de recombinación de haplotipos, ¿ok? Para determinar justamente esto, ¿no? Para determinar que un cromosoma, el de ustedes, viene de su mamá y de su papá, que pertenecían a poblaciones, ya vamos a ver qué, pero que ha habido recombinación en posiciones específicas. Pueden tener esa información. Y todo lo que se ha hecho con los datos de 1000 genomas, etcétera, nos permite hacer esto. Nosotros, de hecho, en el paper este que yo les comenté que hemos publicado, hemos hecho esto para los 87 argentinos que hemos analizado. Entonces, fíjense cómo funciona. Aquí ustedes tienen 40 megabases, ¿ok? De un cromosoma, no importa cuál, ¿ok? Y como ven, esta es la tasa de recombinación, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Más alta, más baja, más alta, más baja. Cada uno de estos puntos altos serán hotspots de recombinación, más o menos acentuados.
Como ven, Sí. fíjense, esto es Decode. Decode es una empresa muy interesante que allá por los principios de los, bueno, mediados de los 90, principios del 2000, genotipó a toda la población de Islandia. Ustedes saben, la población de Islandia desciende de... Está todo el pedigrí de Islandia anotado, de la isla de Islandia anotado en las iglesias. Todo. Se sabe el parentesco de todos con todos. Es una información riquísima. La empresa Decode es una empresa islandesa que empezó a hacer los primeros análisis genómicos con toda la población de Islandia. Esa base de datos la compró Roche, ¿ok? La compró Roche, ¿ok? Y la empresa se vendió. Pero todos los pedigrís de Islandia, es decir, fueron mapeados, primero genéticamente y luego contrastados con los libros medievales, ¿ok? Es decir, que sabían absolutamente todo. Aquí tienen en amarillo, eso es rojo, ¿ok? Los puntos rojos. Aquí tienen el HapMap de europeos, de yorubas, y aquí tienen un admixture, un mestizaje africano que son africanos viviendo en América, ¿sí? Y africanos que están en el Caribe. Entonces, tienen individuos que son mezcla de ambos parentales de estas características, y lo que ven en azul es los mapas de recombinación de ese grupo poblacional. Bueno, fíjense que a esta escala, más o menos hay una coincidencia bastante grande. Lo que nos está diciendo es que los mapas de recombinación, en general, ¿sí? Nuestro genoma utiliza esos mapas utiliza un mapa, si se quiere, común, ¿ok? A esta escala parecería común. Bueno, aquí agrandamos esta región en gris y la llevamos un poco más. Aquí estamos a 19 y a 22, digamos. Bueno, como ven, ya no coincide tanto si ponemos una lupa más intensa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos que donde algunos tienen mayor tasa de recombinación, otros tienen menos. Bueno, eso lo que va a hacer es que los haplotipos no van a ser idénticos en todas sus poblaciones, ¿no? Nada más, nada más. Entonces, ¿cómo procedo yo para, digamos, esta información la puedo tener, ¿no? Es más, es necesaria para este tipo de análisis tener un mapa de recombinación. Y en general lo que se utiliza es un mapa de recombinación de humano, que está hecho básicamente derivado de los proyectos de HapMap, ¿ok? Es decir, es una mezcla de yorubas, de asiáticos y de europeos. Ese es el mapa de recombinación que hoy existe y que se utiliza en general. ¿Puede haber algunos errores, como en algunas regiones que estamos mostrando acá? Sí, bueno, puede haber. Pero no, digamos, está por debajo del 5%, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, dado un mapa de recombinación conocido, ¿ok? Conocido de nuestra especie, para poder inferir de este individuo, ¿ok? De este individuo, que tengo un haplotipo, otro haplotipo ancestral, mezclados en un mismo cromosoma, y esta combinación en el otro, es exactamente estos colores que ven acá, ¿ok? Pues lo que necesito son, bueno, los haplotipos de las poblaciones ancestrales, y por supuesto el mapa de recombinación. Esto por supuesto corre con, digamos, programas bayesianos de probabilidad inicial y, digamos, a priori, posteriori, etcétera, likelihood, etcétera, ¿no? Digamos, eso funciona así. Pero fíjense cuál es la idea. La idea es, teniendo haplotipos conocidos de la población 1 y de la población 2, obviamente van a ser, pueden ser distintos. Ustedes saben, los haplotipos, por ejemplo, africanos y europeos son diferentes. Entonces, en una región, conociendo todos esos haplotipos y conociendo la tasa de recombinación en cada una de estas posiciones, pues yo voy a tratar de inferir la combinación más probable, ¿sí?, de estos haplotipos en la descendencia. Entonces, fíjense, bueno, primero, tienen que estar faseados, ¿no? Es decir, digamos, mis cromosomas tienen que estar puestos en fase. No le puedo dar al programa algo que no esté en fase, ¿ok? Tengo que saber que a una A le sigue una G, le sigue una A, le sigue una C, le sigue una A, le sigue una T, en un cromosoma, y en el otro tiene esta combinación.
a partir de genotipos como estos. Es decir, este es el dato crudo. Entonces, ustedes en este ejercicio partían de 0, 1, 2. Vamos a ver los 0, 1, 2. Bueno, este claramente es 1, heterocigota. Este, si es de la referencia, será 0, 1. Este es el alternativo, será 2, 1, 1. ¿Lo ven? Entonces, 0, 1, 2, pero esa información no les alcanza. Ustedes tienen que decir que esta A le sigue a esta G, y luego a esta A, y a esta C, y a esta A, y a esta T en el primer cromosoma, y en el segundo la alternativa. ¿Está bien? Es decir, necesitan poner en fase esos genotipos. Bueno, en el práctico ustedes los van a hacer. Hay programas que, digamos, ayudan a poner en fase. ¿Y cómo lo hacen? Y bueno, conociendo mucho los haplotipos de las poblaciones de referencia, ¿ok? Necesitan eso, no hay otra manera. Bien, entonces, teniendo esta información, teniendo los haplotipos teniendo los genotipos faseados y los mapas de recombinación, es decir, necesitan muchas cosas, pero esto está. Digamos, esto lo tienen, y poner en fase es un ejercicio estadístico que se hace sobre cualquier región cromosómica. Entonces, fíjense, AG. Bueno, si tengo AG, lo más probable es que puedan venir de cualquiera de estas dos regiones. Bueno, ¿de dónde puede venir? Y miren, de ninguno de estos haplotipos, porque es AA, GA, GA, GA. AA, GA, GG, AG. Bueno, no hay otra posibilidad de que venga de acá. No la tienen. Es decir, por supuesto puede haber mutado, ¿no? Eso también es probable. Pudo haber obtenido esta G siendo antes una A. Bueno, sí, pero eso es una probabilidad que lo van a poder usar una sola vez en un haplotipo en 10 a la menos 8, ¿no? Es decir, por base. Es muy baja esa probabilidad. Entonces, eso no es un buen argumento, aunque el programa lo va a considerar, la tasa de probabilidad de mutación. Entonces, AG viene por aquí. Luego, tengo los genotipos faseados AC. ¿De dónde viene? Bueno, si es AC, fíjense que no puede venir de ninguno de estos. Inevitablemente tiene que venir. Si esta A está en mayor proporción, fíjense que todos los genotipos son bialélicos, con lo cual, si es A, aquí está fijado una T en la población 1, pues esta región tiene que venir de la población 2. Entonces, tiene que pasar por esta A, y luego si es una C, bueno, no le va a corresponder otro más que seguir por este haplotipo, y luego si viene una AT, pues puede pasar acá, ¿lo ven? Puede pasar acá, o puede pasar a este. Bueno, con una cierta probabilidad ustedes van a tirar una moneda y van a quedarse con uno, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos el primer, es decir, hubo una recombinación, fíjense, esto entre cromosomas homólogos y esto entre haplotipos de la misma población, ¿ok? Bueno, con el mismo criterio, para el segundo haplotipo, van a decir que tiene que venir por acá, tiene que venir por acá, tiene que ir por acá, y luego recombina esta parte. No hay otra. Entonces, ustedes van a formar estas figuras. ¿Ok? Esto lo hacen, digamos, con programas como HapMix, RFMix, y por supuesto tienen no solo las condiciones iniciales de las poblaciones de referencia sobre las cuales ustedes van a correr esto. Por ejemplo, nosotros lo hicimos, ¿no? Bueno, nosotros lo hicimos con individuos argentinos. ¿Y qué queríamos? Y bueno, nosotros teníamos los mapas de europeos, de africanos, por supuesto lo pueden hacer con 2 o con más poblaciones, ¿no? Nosotros de hecho tenemos 3 ancestrías, ¿no? En cualquier lugar puede haber 3 ancestrías diferentes. Pueden ser nativo americano, europeo o africano. Bueno, puede haber más de 2 poblaciones de referencia. Y un mapa de recombinación único. Una vez que está faseado, pues lo que hace es dejar correr el programa, toma mucha memoria, mucho tiempo, pero tienen estas reconstrucciones más probables, y por supuesto, esto le va a dar este haplotipo con una cierta probabilidad, pues ustedes se van a quedar con los lugares, ¿no? Con las reconstrucciones de haplotipos en los cuales estén con un 95% de confianza, un 90%, ¿no? No le van a dar un valor a que este sigue de este con una probabilidad del 10%, ¿no? Eso no sirve, ¿ok? Es decir, cada uno de los puntos de recombinación los va a dar con una cierta probabilidad, ¿no? Bueno, es muy impresionante, ¿no? Se dan cuenta que resulta muy, muy impresionante. Bien,
Hernán, tengo una pregunta. Obvio. Con respecto en la diapositiva anterior, Sí. ¿para qué usarías los mapas de recombinación? O sea, para Acá, ver... en esta. Sí, o sea, vos Bueno, no fíjate, nos fíjate. marcaste el camino, pero ¿cómo lo conectaría con lo otro? Y bueno, Con está el muy otro bien tu pregunta, te agradezco porque no lo expliqué. Digamos, ¿cómo lo conectas? Fíjate, acá, imagínate que estás en esta región, ¿no? Imagínate que esta región corresponde a, vamos a ver a esta. Bueno, estás en una región de alta recombinación. Es decir, tu programa va a entender que llegaste a un punto de alta recombinación, con lo cual es muy probable saltar de haplotipo a otro haplotipo. Bien. Te lo pongo al revés. Imagínate que esta región en la cual estás analizando, estás acá, ¿no? O mejor, acá. ¿Vas a permitirle que haya recombinación o le vas a decir, no, mirá, seguí? ¿Entendés? Ahí lo identificarías probablemente como una mutación o no sería... Por ejemplo, que no sea en verdad no recombinación. Bien. esperarías, o como una mala asignación de genotipos, no esperarías un cambio. Es decir, bueno, el programa te va a dar toda esta información, te va a dar muchísima información sobre todo esto. Pero bueno, el mapa de recombinación es justamente para decir que esto no puede ocurrir en cualquier lugar. Va a ocurrir con mayor probabilidad en ciertas regiones. Está muy bien tu pregunta, Amor. Gracias por preguntar. ¿Ok? Gracias. ¿Se entendió esto? Bueno, Sí, por sí. supuesto, esto detrás tiene modelos de Markov y, digamos, si hubiese un público más, no tan biológico y más estadístico, programador y matemático, me preguntarían cómo funciona esto. Bueno, hay partes de teóricas donde en otros años hemos dado esto. Si quieren, les puedo pasar luego parte de esto. Pero bueno, funciona básicamente con modelos de Markov, etc. Ok. ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué hora es? Y 35. Bueno, miren esto. Vamos a ver, ya vimos cómo funciona el problema 2 y el problema 3, ¿ok? Que habíamos visto antes, ¿no? De estructura poblacional. Podemos saber de cada región genómica de qué ancestría proviene. Bueno, vamos a ver otro tipo de asignación a la estructura poblacional, otro tipo de estudio, que es justamente la inferencia de componentes principales, ¿no? Que lo que hace es lo que dice aquí, ¿no? Es una manera más flexible de analizar la estructura poblacional, pero ahora de una forma continua, ¿no? Es decir, yo no voy a tener definiciones de regiones, genómicas ni nada. Es decir, lo que voy a hacer es poner a los individuos dentro de un espacio bidimensional o tridimensional, si analizo 3, 4, etcétera, n-dimensional, pero a priori me interesan los primeros dos componentes, que son los más informativos. Y lo que tiene interesante, ¿qué es? Bueno, en genética de poblaciones hay algo que funciona muy bien, ¿no? Si ustedes tiran una piedra en un estanque, ¿no? Ustedes esperarían que digamos, el estanque está quieto, ¿no? Es decir, si todo funciona muy tranquilo, ¿no? No hay locuras de migraciones, ni bottleneck, ni nada de esto, ¿no? Ustedes esperarían que esa onda se transmitiera de forma gradual a lo largo de todo ese espacio de agua, ¿no? Eso es lo mismo que decir que si yo siembro una población en un lugar y básicamente dejo que esa población evolucione, como dice aquí, de forma de un aislamiento por distancia, ¿no? Es decir, las poblaciones más cercanas van a tender a cruzarse entre sí, las más alejadas con menor probabilidad porque están aisladas, ¿no? Simplemente por la distancia. Entonces uno lo que va a esperar es que básicamente ese patrón de diferenciación homogéneo por distancia, bueno, sea muy bien representado en un PCA. Dicho de otra manera, la representación de componentes principales de frecuencias alélicas debería reflejar una historia geográfica si el modelo es exactamente de aislamiento por distancia. Bueno, y esa hipótesis la testeó John Novembre, ¿no? En un paper que no es sino que está aquí, con 1.300 europeos. Ahora voy a ir, ¿sí?
pero sepan esto a priori. Digamos, si esto no funciona así, puede ser porque una población dentro de esa onda que fue secuestrada o una parte del lago, un pez chupó algo y se llevó parte de agua y diferenció esa región, ¿no? Imagínense, ¿no? Es decir, podría pasar algo así. Bien, aquí tienen un mapa, miren, de esta región de África. Olvídense de Europa ahora, ¿ok? De esta región de África. Y esto es un componente principal, ¿no? De todas estas poblaciones. Bueno, miren lo siguiente. Fíjense lo siguiente aquí. Vamos a ver el PC1 versus el PC2 con todas las poblaciones. Bueno, claramente lo que sucede, digamos, cuando uno grafica eso, es que esta población se lleva mucha diferenciación, ¿no? Esa población es Fulani, se llama así, Fulani. La ven ahí. No sé si es esta o... No, debe ser esta de aquí, Fulani. Sí, Fulani. Bueno, fíjense lo que pasa si ustedes quitan... Bueno, ahí está Fulani, ¿no? El PC1 y PC2 de otra manera, visto de otra manera. Y se diferencia mucho del resto, ¿ok? Cuando está en el centro de todo el problema, ¿no? Es decir, ahí pasó algo, ¿no? Sus frecuencias génicas se modificaron mucho en relación a lo que parecería ser un aislamiento por distancia de esa región. Bueno, si quitamos Fulani, ¿no? Ahora tengo los mismos componentes principales, 1 y 2, sin esos individuos, y fíjense lo que pasa. Bueno, aquí tienen, déjenme ver, la región de Chad, en este color, luego sigue el amarillo, luego sigue un poco más hacia el oeste, suroeste, el naranja, y luego hacia un lado y hacia otro se diferencian los azules y otros los verdes. ¿Se dan cuenta que el componente 1 y el componente 2 está marcando un eje en estas direcciones? ¿Ok? Ejes geográficos, ¿no? Serían partir el mapa de África en esta dirección y esta dirección, casi norte-sur, ¿ok? Y oeste y este, ¿ok? Perdón, este y oeste, ¿ok? Este y oeste. Bueno, eso es exactamente lo que ustedes esperarían si las frecuencias génicas de estas poblaciones, ¿no es así?, se comportasen en justamente un modelo de aislamiento por distancia. A veces las poblaciones no lo cumplen, Fulani no lo cumple, ¿ok? Fulani distorsiona todo este mapa, pero si lo sacan, lo ven. Bueno, fíjense el trabajo más reciente de Novembre, de John Novembre, en el año 2008. Fíjense el título. Los genes reflejan la geografía dentro de Europa, ¿no? Los genes reflejan... Esto fue etapa de Nature, ¿ok? Entonces, tienen 1.400 europeos, un array de Affymetrix de 500.000 SNPs, de los cuales luego de filtrarlo por calidad, genotipos, asegurarse, se quedaron con menos de la mitad, 200.000 SNPs. Es suficiente para hacer esto. Con esos SNPs asignando 0, 1, 2 a cada uno de los individuos que tomaron de diferentes poblaciones de Europa, ¿sí?, les va a permitir a ustedes asociar esas diferencias de frecuencias alélicas de manera, digamos, como dije yo, homogénea, déjenme ver, de una forma continua a lo largo de un espacio bidimensional de 2 componentes, ¿no? En principio, por supuesto tienen más, ¿no? Entonces, bueno, miren lo que sucede, ¿no? Es decir, los mismos colores para las mismas poblaciones. Bueno, esto es un mapa. Es decir, refleja bastante bien el cambio de frecuencias alélicas a las poblaciones de Europa. Entonces les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que hay entonces estructura poblacional o no? ¿Hay o no estructuración poblacional? Sí, yo creo que sí, está con el micrófono apagado. Obviamente lo hay, ¿no? ¿Cómo sería cuando no hay una estructuración poblacional? Y fíjense esto, ¿no? Cuando no tengo estructuración poblacional esperaría ver esto, una masa informe, ¿no? Como decía Darwin, ¿no? Si no hubiese adaptación, si no hubiese selección natural, uno esperaría, aunque esto no tiene nada que ver con la selección, pero uno vería una confusión, ¿no? Es decir, no distinguiría absolutamente nada, ¿no?
Darwin decía que si no hubiese selección natural, no hubiese distinción entre los organismos que habitan la Tierra, ¿no? Bueno, entonces, aquí claramente lo que estamos viendo, ¿qué es? Bueno, es que, claro que hay estructuración, y es tan clara la estructuración que esa estructuración mapea exactamente como la geografía. Es decir, este modelo de aislamiento por distancia va generando poblaciones, ¿no es así?, que geográficamente están aisladas unas de las otras. ¿Ok? Bueno, aisladas. Están, se pueden distinguir, ¿no? Se pueden distinguir. Fíjense que acá ustedes están analizando SNPs que son comunes, ¿ok? Pero evidentemente hay diferencias entre esas frecuencias génicas, de tal manera que ustedes pueden distinguir la formación de genotipos españoles diferenciados con un espacio más cercano con los de Francia y más alejados con el norte de Europa, ¿no? Es decir, hay una escala de referencia, de gradación de frecuencias génicas que van cambiando hacia el norte, sur, oeste y este, ¿no?, que se corresponden con una geografía. Hay una estructuración poblacional, ¿no? Hay claramente una estructuración poblacional. Entonces, fíjense aquí, cuando uno mapea esta correlación de diferencias genéticas a lo largo de la distancia, pues obviamente las que están más alejadas no van a correlacionar tanto como las más cercanas, ¿no? Esto es la distancia geográfica. Las poblaciones más cercanas van a tener una correlación, es decir, los ibéricos van a estar entre sí más asociados que los del norte, ¿no?, separados a 3.000 kilómetros, o los del este de Asia o del este de Europa. ¿Ok? Pero bueno, esto incluso puede darnos medidas de FST extremadamente bajas, ¿no? Europa tiene medidas a pesar de tener esta estructuración, las distancias y la diferenciación genética es muy baja, es 0.04, 0.04, es decir, 4 por 1000, ¿ok?, de FST. John Novembre incluso marca, bueno, no me dio también estos individuos italianos que cayeron al océano, ¿no? O sea, se pregunta qué pasa con esos genotipos, ¿no? Bueno, lo discute. Evidentemente tiene frecuencias que están cambiando, quizás son más españolas o más tiradas hacia otro lugar. Pero bueno, ahí está, ¿no? Es decir, el PSA, ¿no?, encaja con las expectaciones, con lo esperado teóricamente, de los modelos que hablan de una similitud genética que decae a medida que aumentan las distancias, ¿no? ¿Sí? A diferencia de los modelos discretos, ¿no?, donde las poblaciones son muy diferenciadas, ¿no? Esta es muy diferenciada de la otra. No. Lo que hay es un smooth, ¿no? Hay una diferenciación muy, muy, muy gradual de las diferencias genéticas cuando se analiza este tipo de variación, ¿no?, que es la variación común. ¿Ok? Es decir, que la diferenciación genética cae con la distancia. Ese es y entonces hacen un mirror, reflejan absolutamente las distancias genéticas y por lo tanto la distancia geográfica y por lo tanto el mapa de Europa. Fascinante, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Fascinante. Ok. Sí. Bien. ¿Preguntas hasta acá? De hecho, por ejemplo, nosotros de hecho tenemos mapeados a los 87 individuos, eso lo pueden ver en el paper, que por ahora sigue en Archive, pero está en producción en PLOS. Tenemos mapeado los 87 individuos, fíjense esto, 87 individuos argentinos, tenemos lo que se llama una ancestría local, es decir, lo que hemos hecho fue hacer estos mapas para estos individuos y quedarnos solamente con los genomas, digamos, con la proporción del genoma de esos 87, que solo son europeos. Es decir, hemos quitado lo africano, hemos quitado lo americano y hemos mapeado esas frecuencias en un PSA. ¿Y de dónde esperamos que vengan? Y bueno, muchachos, caen todos acá. Caen aquí y caen en... Obviamente. Es decir, los genomas de los argentinos, por supuesto, los de Misiones caen. La gente de Misiones es lo que más proporción tiene de norte de Europa. Eso ya lo sabemos. Son los gaullos alemanes, ¿no? De Brasil, ¿no? Bueno, toda esa ascendencia. Pero bueno, uno, fíjense cómo puede jugar, ¿no? Puedo tomar de cualquier individuo, analizar solamente la proporción del genoma, que es solo africana. ¿Y cómo lo hago? Y porque ya conozco los haplotipos que he mapeado de esta manera.
¿ok? De esta manera. Conozco las regiones del genoma, que a lo mejor es un 5%, pero bueno, ese 5%, cuando tengo tantos SNPs, puedo ahora hacer un PCA, ¿no es así? Y ver de qué región de África o de Europa, porque son los únicos que tenemos georreferenciados, de América todavía no hay, ¿no es así? ¿De qué regiones vienen? Por eso es importante nosotros hacer nuestros proyectos, ¿no? Dentro de América, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede hacer, ¿no? Y sabemos que la parte africana, por ejemplo, vamos a mirarlo acá, bueno, vienen mucha ancestría africana en Argentina, viene de esta región, que es de donde vinieron los esclavos a América, y de la otra parte del continente africano también, es decir, de Mozambique, que era donde vienen los portugueses, ¿no? Los portugueses, bueno, Mozambique era colonia portuguesa. Entonces, de esta región y de esta región de África es donde vienen los genomas en Argentina, ¿no? Ok. Bueno, analicemos un poco más. Esto lo que vemos es que efectivamente hay una estructuración poblacional en grandes distancias de Europa. Pero ¿qué pasa a baja escala? Estos son 2 años después, ¿no? El año 2010. Ahí tiene la European Journal of Human Genetics. Fíjense, analizaron en Europa diferentes regiones. Y miren, por ejemplo, 3 pequeñas islas de Escocia, ¿ok? Separadas 15 kilómetros por el mar. Bueno, miren, si yo tomo un individuo de una de las islas, jamás lo voy a poder poner en el otro. Voy a poder absolutamente distinguir que es de este grupo de ancestría y no de este ni de este. Si agarro este, voy a decir que absolutamente es de este. Es decir, hay una estructuración enorme solamente a 15 kilómetros, ¿no? Otro lugar, en Italia, el norte de Italia, los Alpes, separadas por montañas de 3.000 kilómetros, ¿no? Solamente separado 30 kilómetros, pero claro, hay montañas de 3.000. Bueno, miren, tenemos un grupo poblacional y otro grupo poblacional, norte-sur, ¿ok? Ahí hay algo intermedio, pero que también es diferente de los demás del norte y los más del sur. 30 kilómetros nada más, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este es el trabajo que muchas veces hacen estas empresas Ancestry, por ejemplo, o a veces incluso 23andMe, que les dicen de dónde vienen ustedes, ¿no? Bueno, tienen estos mapas, tienen esta información, ¿ok? 2 villas en Croacia, en una pequeña isla de Croacia, separada a 8 kilómetros, incluso por montes bajos. Bueno, cuando los montes son bajos, fíjense que ya no hay una diferencia tan grande, pero claramente pueden asociados a 2 grupos bien diferentes, ¿no? Bueno, después me vienen a contar las peleas entre familias, grupos étnicos. Bueno, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, fíjense, ¿no? 30 kilómetros, 8 kilómetros, nada, ¿no? Absolutamente nada. La genética mapea, ¿no es así?, la geografía a través de esta estructuración de la variabilidad genética. Bueno, sigamos. Voy a explicar esto que es lo último, y creo que es hasta donde he llegado, déjenme ver, en la explicación del voice thread. Sí, exactamente coincide con lo último que pude grabar. Entonces, vamos a ver aquí. Bueno, esto es parte de lo que ustedes ya conocen, ¿no? Es decir, esto yo lo puse en la publicación de Jaume Bentrapetit y Francesc Casal de Barcelona, que publicaron en Science, cuando, fíjense, el proyecto 1000 Genoma dio en el año 2011 la fase piloto, fíjense lo que produjo, ¿no? Es decir, esta es la variabilidad del número de SNP en dbSNP, ¿ok? Bueno, fomentando en millones, y bueno, fíjense el salto que produce entre 2009 y 2010 el proyecto 1000 Genoma, simplemente el piloto, no la fase 3 que va a aumentar esto enormemente a través de secuenciación. Pero bueno, ustedes saben bien, hay una estructuración, y esto es lo que yo quería mostrarles aquí, ¿no? El proyecto HuBMAP, ustedes ya lo vieron, analizó las frecuencias arriba del 5%, 1000 genomas arriba del 1%, por eso vemos esa subida, ¿ok? Pero, ¿cómo está estructurada esta variabilidad, ¿no? Bueno, va a estar estructurada por frecuencia, y esto ustedes ya lo saben, aunque nunca habíamos hablado de que estaba estructurada por frecuencia. La frecuencia, digamos, las variantes que son comunes, que hemos definido a través del proyecto HuBMAP a través del 5%, ellos acá lo van a definir con un orden de magnitud menos, 0,5, pero a nosotros ahora nos da igual, ¿sí?
pongamos 5% si quieren, o 0,5%, fíjense lo que analizan, ¿no? Bueno, básicamente si analizamos individuos americanos descendientes de África o individuos americanos descendientes de europeos, ¿sí? Si analizamos eso, vamos a ver que en la variación que es común, ¿sí? Vamos a tener que el 76%, más del 75%, es compartida por estos dos. Eso lo sabíamos. La variación de alta frecuencia es compartida en los alelos, ¿sí? Es compartida por ambos dos. Lo que es privado va a ser muy poco, ¿no es así? Cuando la frecuencia es alta. Bueno, acá lo tienen, 23% para africanos porque es mucho. Los africanos tienen mucha variabilidad, por lo tanto, lo privado va a ser mayor que lo europeo, que es casi el 10%. ¿Ok? ¿Lo ven eso? Perdón, 0,10, ¿no? 0,1%. ¿Está bien? Sí. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando cambio la frecuencia, cuando me voy al proyecto 1000 genomas, y de ahí viene la publicación, ¿no? Fíjense que cambia absolutamente estas proporciones. Lo que es compartido va a ser el 10%, 9%, es decir, cuando la frecuencia pasa del 5% al 1%, y ahí sí que está bien, menos del 0,5%, ¿ok? Menos del 0,5%, bueno, pongamos 1 si quieren y acá 0,5%, o si quieren la gradación entre mayor a 1 o menor a 1, como quieran. Es una cuestión de definición, no importa ahora. Pero cuando estamos en ese límite que diferencia HAMMAP de 1000 genomas, pues lo que va a ser compartido es muy poco y lo que va a ser privado va a ser, ahora sí, un poco más mayoritario en África, como siempre, y después le sigue lo europeo. ¿Está bien? Bien, hasta aquí nada nuevo, ¿no? Es decir, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Pero está mostrado de una manera curiosa. Simplemente tomando individuos norteamericanos, ¿sí? Descendientes africanos o descendientes europeos, que es lo que comparten cosas diferentes en función de su frecuencia. Y como saben ustedes, ya lo vieron, si la frecuencia es diferente, la densidad por megabase también va a ser diferente. Ahora bien, ¿qué sucede cuando los estudios ya incluso van hacia algo menor? Que por eso vuelvo a lo primero que dije, ¿no? El Genome, el NOMAD Database, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo quiero que ustedes me lo expliquen en alguien que se ponga al hombro alguna de esas publicaciones, pero fíjense que hay otro tipo de posible estudio, que es analizar la variabilidad genética, ¿no? Cuando ese MAF, ¿no? Es mayor al 0,01%. Es decir, estoy disminuyendo un orden de magnitud todavía más el proyecto de 1000 genomas. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo hago con otro tipo de estudio. Es decir, lo que vamos a ver es que, al menos hasta ayer, que no estaba NOMAD, vamos a ver qué hace NOMAD, pero hasta ayer, digamos, ese tipo de estudios se hacen a través de lo que se llama estudios de deep sequencing. ¿Ok? Entonces, HAMMAP, 1000 genomas y deep sequencing. ¿Deep sequencing qué es? Pues es tratar de mapear variantes extremadamente raras, pero no ya sobre el estudio del genoma completo, sino sobre una región específica completa. ¿Sí? Una región específica que pueden ser el análisis de un gen, o de 10 genes, o de 30 genes, o de genes que sean de una asignación funcional específica. Por ejemplo, 200 genes asociados a drogas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Y tengo que tener más de 10.000 individuos colectados en un biobanco. No hay otro lugar donde sacar este tipo de muestra. Y si es de un biobanco, va a ser inevitablemente de europeo o asiático o americano, y ese americano va a ser descendiente europeo. Entonces, yo lo que voy a poder hacer es analizar una región específica a gran profundidad, deep sequencing. Y eso a nosotros nos va a permitir, ¿sí?, hacer otro tipo de estudio. Voy a parar acá porque no he grabado más, ¿ok? Tengo que seguir grabando para la semana que viene. Entonces van a tener todo lo que resta de esta teórica y vamos a ver cómo estos estudios de deep sequencing lo que nos
ha permitido explorar es justamente esta explosión demográfica, ¿no es así?, humana, que no es común en otras especies. En todo caso será común en burst, ¿no? En pequeños espacios temporales donde vuelven luego a tamaños poblacionales normales. Pero lo que ha sucedido, digamos, en nuestra especie luego de la aparición de la agricultura, ¿no? Esto es escala log, ¿no? Es decir, que estamos creciendo de manera exponencial en escala log, pues nos estamos reproduciendo más que ratas, ¿no? Así que eso es lo que pasa. Entonces vamos a ver qué consecuencia tiene esa explosión demográfica sobre la variabilidad genética y cómo los proyectos de deep sequencing han utilizado esa información para explicar esas características de explosión demográfica. ¿Ok? Entonces, dejo aquí. Todo esto lo vamos a ver la próxima. ¿Ok? Y vamos a comenzar entonces con el módulo 3, que tiene que ver con genomas ancestrales y selección natural. También vamos a empezar a ver. ¿Ok? Pero eso lo dejo para la próxima. Bien. ¿Preguntas de todo esto que vimos hasta ahora? Bueno, analícenlo. ¿Tienen práctico hoy o no? Yo creo que sí, porque no dijeron nada, ¿no? Ok. Sí, no Hoy avisaron. tienen, ok. Bueno, hubiese sido bueno incluso hasta que no tuviesen. Pero si van a ver estructura poblacional y van a ver, digamos, empezar con algún PCA o admixture, etcétera, bueno, la base ya saben lo que hacen, lo que van a estar haciendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, nada, insistir en que empiecen a definir, ya estamos en la mitad del curso, empiecen a definir qué van a hacer de sus seminarios. Agrúpense en grupos virtuales, así no queda otra, y comiencen a trabajar en algún tema. Ese tema nos lo tienen que presentar a mí y a Francisca, ¿ok? Y a Jonma. Así que pónganse de acuerdo, miren la bibliografía. Yo ya les pasé 3 temas diferentes. Recuerden el trabajo ese de filogenómica, el trabajo de cáncer y evolución en el genoma humano y evolución de primates, y todo esto que acaba de aparecer de Nomad, que va a dar para más de un grupo. Pueden dividirlo en 1 o 2 y hasta 3 grupos diferentes. ¿Ok? Bueno, pero todo eso es un plan que ustedes tienen que desarrollar y proponernos. Mirá, Hernán, Francisca, vamos a dar este paper, te lo damos a consideración. Una vez que lo aprobamos, decimos sí, adelante. Así que no se dejen estar porque eso ya viene, ¿eh? Después de las teóricas vienen sus seminarios. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, ¿alguna preguntita? Bueno, cualquier cosa me escriben por el voice thread, ¿ok? Martín, Martín, ¿lo veo? No, no lo veo. No lo veo. Salió. Ok, bueno, listo. Bueno, chicos, pues nada, nos vemos entonces la próxima. Hasta la semana que viene. Vale. Buen fin de semana, Bien. si se puede, ¿no? Si se puede. Bueno, chao. Saludos. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Adiós.